Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es la principal causa de muerte prematura en todo el mundo. De hecho, se estima que 1.280 millones de personas entre 30 y 79 años, voy a repetirlo por si no ha quedado claro, 1.280 millones de personas tienen hipertensión, de los cuales solamente se diagnostica el 42%. ¿Y sabéis por qué? Porque el 46% ni siquiera llega a saber que es hipertensa. Por eso es tan importante este vídeo, claro, para que lo sepáis. Por otra parte, la Fundación Española del Corazón define a la hipertensión arterial como una asesina silenciosa, porque no duele y porque no siempre da sintomatología, como veremos en este vídeo. No es como cuando te duele una muela, que te da señales de alarma y te dice algo va mal. Por tanto, después de ver la gran importancia que tiene la hipertensión arterial entre nosotros, me presento, soy Lourdes, soy enfermera y hoy vamos a conocer en primer lugar qué es la hipertensión arterial, en segundo lugar qué es lo que la causa, cuáles son los valores normales y si después de ver todo esto piensas que puede llegar a tener hipertensión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento correcto para poder diagnosticar la hipertensión? Para empezar, todos sabemos que cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Pues bien, la presión arterial sería la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de esa arteria. Aquí tenemos que tener dos conceptos claros: la tensión arterial sistólica, que sería conocida como la alta, y la tensión arterial diastólica, que es conocida como la baja. Entonces, ¿cuándo se produce cada una? La sistólica, es decir, la alta, cuando el corazón se contrae, y la baja cuando el corazón se relaja, es decir, entre latido y latido. Ahora bien, cuando el corazón se mantiene con una presión alta durante mucho tiempo, pues hace que el corazón bombee con más fuerza y trabaje demasiado. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Pues que va a ocasionar problemas muy serios de salud, como son el infarto, el ictus, la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Y ahora, claro, estaréis preguntando, ¿puedo yo también desarrollar hipertensión? ¿Qué es lo que la causa? Pues bien, hay factores que no podemos controlar, como es el factor genético. Por ejemplo, mi madre es hipertensa, mi abuela era hipertensa y yo muy probablemente pues acabe también desarrollando hipertensión. Pero por otra parte hay otra serie de factores que sí que podemos controlar, como son el tabaco, que lo que hace es calcificar nuestras arterias, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad y uno que es muy importante, que es el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol lo que hace es adherirse a las paredes de nuestras arterias, provocando lo que se conoce como placas de ateroma, que hace que la luz cada vez sea más pequeñita y pues bueno, no es nada bueno. Puede acabar provocando pues, por ejemplo, infarto, si acaba cerrando u ocluyendo nuestras paredes coronarias. Bueno, soy consciente de que para poder modificar todos esos factores que sí que dependen de nosotros, pues no es nada fácil. Por ejemplo, bajar de peso muchas veces no es nada fácil, dejar de fumar no es nada fácil, pero bueno, antes de pasar a los valores normales, os quería dejar aquí un pequeño ejemplo de motivación al cambio. Así que os traigo el ejemplo de Paco Contreras, conocido como Super Paco. Que a mí me da de Super Paco, pero de Super Paco es mucho menos. Pues yo mini Paco puede que vea. Que fue un señor que falleció hace un par de años con 81, pero que con 60 su médico de cabecera le dijo: Paco, tienes el colesterol alto y algo tú tienes que hacer, tienes que solucionarlo. Entonces él decidió empezar a caminar y a correr por el campo y se presentó unas cuantas veces a la carrera de los 101 kilómetros de ronda. ¿Y en qué consiste esa carrera? Pues en hacer 101 kilómetros, como su propio nombre indica, en menos de 24 horas. Y es la verdad que un gran ejemplo al cambio y un gran ejemplo de superación. Y hasta aquí mi pequeño homenaje a esas personas que son luz y que nos animan a ser mejores. Así que nada, un abrazo fuerte, Paco, allá donde esté. Pues bien, sin más dilación y después de ver este gran ejemplo de superación, pasamos a los valores normales, que de manera muy resumida podemos decir que si no tienes ninguna patología, lo normal sería tenerla por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Ahora bien, si ya tienes una patología previa, como puede ser la enfermedad, alguna enfermedad cardiovascular, la diabetes, la insuficiencia renal crónica y un largo etcétera, pues lo normal y lo mejor sería tenerla por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, que esta sería la medida a la que se mide la presión arterial. Los principales síntomas serían la cefalea, que sería el dolor de cabeza, la epístasis, que sería, por ejemplo, el sangrado nasal, que se te revienta una venita del ojo, que eso sería que es lo que he conocido como derrame ocular, visión borrosa, mareo, náusea, vómito, pitido en el oído e incluso confusión.
Bueno, la realidad de la sanidad no es igual en todas partes del mundo. Así que, bueno, yo vengo a contar la mía y os animo a que me dejéis en los comentarios también cómo es donde vosotros vivís. Por ejemplo, aquí estáis viendo en pantalla que yo quise sacar una cita para mi médico de cabecera el día 24 de enero y hasta el día 31, es decir, una semana después, pues no tuve una cita disponible. Entonces, si os pasa lo mismo, no sé si corréis la misma suerte que yo y tenéis también una semana de espera o incluso más, espero que menos que yo, tomaros la atención mientras esperáis a llegar a vuestro médico de cabecera. Por supuesto que si estáis ante una crisis hipertensiva, es decir, que tenéis la tensión en 200, 100, pues obviamente tenéis que ir a urgencias. Siempre animaros a ir cuando lo necesitéis y cuando lo creáis necesario. Pero por otra parte, para poder diagnosticar la tensión, como he comentado antes, hay que realizar varias tomas. Es decir, que si en nuestra casa nos tomamos la tensión y la tenemos en 150, 90, pues quizá en ese momento no es para ir a urgencias, pero sí lo tiene que valorar nuestro médico de cabecera. Entonces, si os pasa como a mí y tenéis una semana de espera, lo correcto sería tomarla durante los días de espera. 3 veces al día, siempre en las mismas condiciones. Es decir, si yo me tomo la tensión en el desayuno, siempre por ejemplo un ratito antes de desayunar, pues todos los días que yo me vaya a tomar la tensión hasta que vaya a mi médico, me tengo que tomar la tensión en las mismas condiciones. También es importante el factor emocional, es decir, si yo por ejemplo acabo de llegar de la calle y llego a mi casa y me la tomo, pues igual me sale alterada. Y lo ideal sería pues estar por lo menos 20 minutitos sentado antes de tomarnos la tensión. Entonces, cuando lleguemos a ir a nuestro médico, pues él ya verá que durante una semana, en 3 tomas diferentes, siempre en las mismas condiciones, hemos tenido una serie de valores. Y él ya puede hacerse una idea de si necesitamos medicación, de si hay que valorar, cambiar algún aspecto de nuestro hábito, ya sea la alimentación, empezar a hacer una serie de ejercicios o lo que él crea conveniente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de ayuda y que os haya sido útil. He intentado explicar la hipertensión de la manera más fácil y más sencilla posible para que sea accesible al mayor número de personas, ya que, como comenté en un principio, es un tema de muchísima importancia y de muchísima relevancia que puede ayudar mucho a que no se desarrollen una serie de enfermedades que son mucho más graves, como pueden ser un infarto o un ictus, que son cosas de las que hablaremos próximamente en los vídeos. Así que bueno, podéis dejarme en los comentarios todas las sugerencias, opiniones, comentarios. Si también estáis rodeados de gente tan extraordinaria como lo fue Super Paco, o si por el contrario tenéis una sanidad también similar a mi realidad. Este es el primer vídeo que hago aquí en el canal. Espero seguir aprendiendo, espero seguir mejorando y espero seguir haciéndolo de vuestra mano. Así que si os suscribís, la verdad que me haríais un favor enorme, ya que puedo ver que un contenido que os gusta y que os ayuda. Os mando un abrazo muy fuerte y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.